Es parte de la regulación de, bueno, de entre un ciclo celular. Sí, muy bien. Itzel Salazar, ¿para ti qué es el ciclo de Krebs? Si no saben, díganme, no hay ningún problema, chicos. Ya saben, aquí estamos para equivocarnos. Se podría decir que es para metabolizar las biomoléculas, que son prácticamente de lo que nos alimentamos diariamente. Muy bien. ¿Cami? Pues es una ruta metabólica la cual pues se libera energía al momento de la oxidación del, creo que es el acetil CoA, y el cual pues es derivado de distintas otras cositas, ¿no? Como por ejemplo los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, etcétera, y es básicamente para la respiración. Perfecto, exacto. Entonces, el ciclo de Krebs es una serie de reacciones bioquímicas, como bien lo he comentado, ¿sí? Una serie de reacciones bioquímicas, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad? Principalmente, liberar energía químicamente almacenada, ¿sí? Liberar energía químicamente almacenada. ¿Dónde? La pregunta es, ¿dónde está esa energía almacenada? Y bien lo comentó Camila. Está en la acetilcoenzima A, pero de manera específica corresponde al grupo, al grupo acetilo, donde ahí contiene 2 moléculas de carbono, y esas 2 moléculas de carbono son importantes porque da paso a lo que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Y este grupo de acetilo, pues, forma, junto con la coenzima A, pues la acetilcoenzima A, ¿no? Entonces, de la molécula acetilcoenzima A. Y como bien comentó Camila, ¿cómo se consigue esta molécula? ¿Qué se necesita hacer para poder producir la acetilcoenzima A? Pues la descomposición, ¿sí? La descomposición, bien lo comentó, de carbohidratos, por ejemplo, la glucosa, de lípidos, por ejemplo, en relación a la parte de los ácidos grasos, el colesterol, entre otros, y también las proteínas, como también los aminoácidos, ¿no? Entonces, estos componentes son fundamentales para dar inicio al ciclo de Krebs, ¿vale? Ahora vamos a mencionar una característica principal del ciclo de Krebs, que es anfibólica. ¿A qué se refiere con la palabra anfibólica o por qué le da esa característica anfibólica? Porque contiene tanto la ruta catabólica como anabólica. Exacto, ¿sí? Tiene síntesis y catabolismo. Tan, tan. Perfecto. Entonces, esto también es una característica primordial de este ciclo, ¿vale? ¿En dónde sucede el ciclo de Krebs? ¿En qué lugar de la célula? En la matriz de la mitocondria. Exacto. En la matriz mitocondrial. Muy bien. Ahora vamos a mencionar de una vez sus productos finales. ¿Cuáles son esos productos finales? Perdón, ATP, piruvato. ¿Perdón? ATP, piruvato y glucosa. No precisamente. Es 2 moléculas de dióxido de carbono. Aquí va a haber una reducción de 3 moléculas de NAD, es decir, se van a convertir en NADH, una molécula de FAD, es decir, FADH, y también aquí se va a generar energía, generación de energía. Y esta energía se va a presentar como GTP. Aunque también puede ser el ATP, esto va a depender de las concentraciones que se encuentren en la célula, ¿vale?
Esta es los productos finales que corresponden al ciclo de Krebs, que es lo que esperamos en un ciclo dentro de esta parte metabólica, ¿sí? Otra cosa importante que es primordial y es que sus intermediarios, ¿en qué participan? ¿O qué son? Lucero Martínez. Sus intermediarios, ¿para qué sirven? ¿O por qué siempre se menciona a sus intermediarios? Son los sustratos de muchas vías metabólicas. Es por eso que el ciclo de Krebs también es un dolor de cabeza porque interconecta a cada vía metabólica que uno conoce, ¿sí? Son el sustrato. También son los precursores, por ejemplo, de algunos aminoácidos que más adelante vamos a mencionar. Y posteriormente, les pregunto, ¿cuántas reacciones tiene el ciclo de Krebs? 8. 8. 8 reacciones, exacto. Donde aquí se menciona que se van a dividir, aquí se van a dividir en 2 etapas, la primera y la segunda etapa. La primera etapa va a corresponder de la primera a la cuarta reacción, ¿sí? Y la segunda etapa es a la quinta y a la octava reacción. ¿Por qué se dividen estas 2 etapas? Pues prácticamente en la primera etapa nos está hablando cómo es que interacciona el grupo acilo dentro del ciclo de Krebs, porque va a tener contacto con el oxalacetato. Entonces, al momento de entrar estos 2 carbonos, se van a liberar como resultado final, principalmente 2 moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces aquí va a haber un proceso catalítico. Y en la segunda fase, que corresponde del quinto y al octavo, bueno, del quinto hasta el octavo, nos está mencionando cómo es que se regenera el oxalacetato, ¿sí? Es por eso que también tiene esta característica de síntesis y catabolismo, porque va a recuperar una molécula que es funcional y principal para darle esa energía necesaria al ciclo y a la vez a toda la parte metabólica que siempre ha habido en los seres vivos, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Perdón, ¿podrías volverme a explicar la parte de abajo donde dice carbohidratos, lípidos y proteínas? O sea, ¿qué es eso? Es que eso no lo escuché bien. Ah, sí, no te preocupes. Muy bien. Recordemos que el ciclo de Krebs pues, son reacciones bioquímicas para liberar energía que está almacenada químicamente. Entonces, ¿dónde se localiza esa energía almacenada? En el grupo acetilo, que tiene 2 carbonos de la molécula acetilcoenzima A. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se nace o cómo es que formamos esta molécula de acetilcoenzima A? Y aquí se mencionó que es la degradación de carbohidratos, la degradación de lípidos, la degradación de proteínas, entre otros compuestos, que van a ayudar a la formación de la acetilcoenzima A. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O algo que quieran que aclare más? ¿O que vuelva a repetir? No, está bien. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Okay. Muy bien. Entonces, mencionamos que la materia prima para el ciclo de Krebs es el acetil-CoA. exacto. Acetil-CoA. Y aquí vamos a mencionar la vía que se mencionó ayer. Entonces, vamos a mencionar la glucólisis. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? Piruvato. Piruvato. 2 moléculas de piruvato. Exacto, 2 moléculas, pero aquí nada más vamos a tomar una molécula, ¿sí? Piruvato. Ok. Entonces, para que el piruvato se convierta en acetilcoenzima A, ¿qué necesita? Descarboxilarse. Por medio de
de una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? ¿Alguien sabe? Piruvato deshidrogenasa. Esa es la enzima, ¿vale? Ay. Piruvato. DH es deshidrogenasa, ¿vale? Para que así no se me confunda. Vamos a poner aquí. Deshidrogenasa, ¿vale? Muy bien. Pero hay que recalcar algo muy importante en esta parte. No estamos hablando solamente de piruvato deshidrogenasa, sino que estamos hablando de un complejo, ¿vale? Es un complejo, se llama piruvato deshidrogenasa. Este complejo se va a dividir en 3 porciones, ¿sí? La primera es subunidad, la subunidad E1. ¿Alguien sabe qué enzima se localiza en esta subunidad E1? Porque cuando estamos hablando de un complejo, estamos hablando más de una enzima, ¿sí? ¿Alguien sabe de qué es más bien, la enzima localizada en la subunidad E1? El piruvato deshidrogenasa. Exacto. Piruvato deshidrogenasa. Muy bien. Luego tenemos la otra subunidad, que es subunidad. Si la primera fue 1, pues esta va a ser la E2, ¿no? ¿Y aquí qué enzima se localiza? ¿Alguien sabe? Dihidrolipoy transacetilasa. Así se llama. Dihidrolipoy transacetilasa. Esta es la segunda enzima que se localiza en la subunidad E2. La última subunidad, pues, es la subunidad E3, ¿no? Y aquí, la enzima que se encuentra en esta subunidad E3 se llama dihidrolipoy deshidrogenasa. ¿Ok? Este es el complejo piruvato deshidrogenasa que va a dar pauta a la conversión de piruvato con acetilcoenzima A, ¿sí? Pero también hay algo que necesitan saber, chicos, que cada enzima tiene una función específica y como tiene una acción, una función específica, va a necesitar de ayudantes, es decir, de coenzimas. Y ustedes lo deben de saber. Entonces vamos a mencionarlo. Ok. Y también hay que recalcar algo. Cuando estoy hablando de subunidades, básicamente nos referimos a zonas. La subunidad E1 es la zona más superficial. La subunidad E2 es la zona intermedia y la subunidad E3 pues es la parte central, básicamente. ¿Vale? Para que así tengamos un poco de contexto. Entonces la E1, ¿qué enzima se localiza en la E1? El piruvato deshidrogenasa. Exacto, vale. Sí. Y como es un piruvato deshidrogenasa, su capacidad es descarboxilar, ¿sí? ¿Qué va a descarboxilar? Pues el piruvato, ¿vale? Entonces su función es descarboxilar el piruvato. El piruvato, ¿vale? Y aquí va a necesitar de ayudantes, como bien dije. Y sus ayudantes principalmente van a ser coenzimas. Aquí nada más se va a localizar una coenzima. La coenzima, ¿alguien sabe cuál es? Pirofosfato de tiamina. Esa es su coenzima. Pirofosfato de tiamina. Tiamina, también llamada TPP, perdón. TPP, ¿vale? Ay, enfócate. Bueno, ahí está. Entonces la E1 es la descarboxilación del piruvato y va a necesitar la ayuda del pirofosfato de tiamina, ¿vale? Ay, bueno,
Luego, en la E2, ¿qué enzima se localiza, chicos? La dihidrolipoil transasilasa. Exacto, exacto. Y entonces, aquí, como es una trans, ¿qué va a catalizar? Cataliza la transferencia, por eso es trans, la transferencia del grupo acetilo a la coenzima A, ¿vale? Esa es su función. Catalizar la transferencia del grupo acetilo a la coenzima A. Y aquí, como bien la primera, va a necesitar de coenzimas. Estas coenzimas se van a llamar ácido lipoico, y la propia coenzima, ¿sí? Luego tenemos la E3. La E3, ¿qué enzima se localiza? Dihidrolipoil deshidrogenasa. Deshidrogenasa, exacto. Entonces aquí pues va a oxidar. Aquí prácticamente va a oxidar una molécula llamada hidrolipoamida, ¿sí? Oxida la hidrolipoamida. Hidrolipoamida, ¿vale? La hidrolipoamida para que pueda reutilizarse de nuevo de este proceso, ¿vale? Y aquí, posteriormente, así como las anteriores, va a necesitar sus coenzimas. Aquí igual va a necesitar los coenzimas. Estos se van a llamar NAT y FAT. Y entonces aquí tenemos el complejo ya completo, ¿no? Las tres enzimas con sus funciones y sus coenzimas son muy importantes porque pues de manera un poco general preguntan no de manera directa, sino que de manera que los enreden. Entonces ustedes deben de entender que cuando estamos hablando de piruvato deshidrogenasa, dentro del piruvato a la acetilcoenzima, estamos hablando de un complejo de tres enzimas, ¿sí? Entonces deben de recordar sus coenzimas, la función de cada enzima, para que de esa manera podamos entender cómo es este proceso de la conversión, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? No. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. A ver, permítanme. ¿Ustedes no tienen alguna duda? A ver, entonces voy a preguntar. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? ¿Saraí? Bueno, pues es el CO2, 3 NAD, un FAD y también energía que es en GTP o ATP. Y ATP. Sí, nada más que recuerda que son dos moléculas de dióxido de carbono, ¿vale? Ok. Está muy bien, perfecto. Entonces ya vamos a entrar de lleno al ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces recordemos que son 8 reacciones. Y vamos a iniciar con la acetilcoenzima A junto con el oxalacetato. Estos son muy importantes porque van a convertir estas dos moléculas a ¿cuál? ¿Cuál es su producto final de esta interacción? ¿Citrato? Por medio de... ¿Citrato sintasa? Exacto. Citrato y su enzima es citrato sintasa. Citrato sintasa. Entonces, esta interacción va a romper principalmente lo que es el complejo de acetilcoenzima A, porque recordemos que la coenzima A es propiamente una coenzima, ¿sí? ¿Qué mencionamos sobre las coenzimas en las generalidades? Es un componente orgánico, ¿no? La mayoría procede de vitaminas,
¿vale? Entonces, si me dicen cuál es la habilidad o la función del acetilcoenzima A, pues prácticamente transportar los grupos acetilo. Y aquí está el claro ejemplo, ¿ok? Entonces, el citrato sintasa lo que va a hacer es que va a romper o va a tratar de romper los enlaces que va a formar el grupo acetilo con la coenzima A. ¿Por qué? Porque la coenzima A va a tener lo que es una unión tioéster. Entonces, esta unión tioéster es muy fuerte. Entonces, va a necesitar ciertos mecanismos para poder debilitar esa unión para que posteriormente entre una molécula de agua, ¿sí? Y esta molécula de agua, perdón, inmediatamente le va a decir a la coenzima A, adiós, a ti no te quiero. Al único que necesito es al grupo acetilo. Entonces va a desplazar a la CoA, ¿vale? Entonces ese es el proceso de la interacción en la primera reacción, para convertirlo en citrato, ¿sí? Luego del citrato, ¿a cuál se va a convertir? Isocitrato. Isocitrato por medio de Conitasa. aconitasa, exacto. Y bueno, aquí simplemente deben de saber que la aconitasa es una isomerasa. ¿Qué hacen las isomerasas? ¿Qué es lo que hace? Más o menos. Perdón, Alejandra. Sería como que hacen su isómeros, la voltean, tal vez. Ajá, hay una modificación estructural interna, ¿sí? Va a haber una modificación, van a mover ciertas moléculas en otros lugares, pero dentro de la parte de la propia fórmula para convertirlo en isocitrato. ¿Sí? Es eso, nada más. La isomerasa es la que puede dar ese cambio estructural interno, básicamente. ¿Okay? Luego, del isocitrato, ¿a cuál? A alfa-cetoglutarato. Exacto, perdón. Alfa-cetoglutarato. ¿Por medio de? Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Eso es después. Entonces es Isocitrato deshidrogenasa. Exacto. Isocitrato deshidrogenasa. Ok, aquí hay algo que recalcar. Y es que en esta reacción, es decir, aquí tenemos la primera reacción, aquí es la segunda, entonces la tercera reacción es donde va a comenzar a dar los productos finales del ciclo de Krebs, ¿vale? Que son, primero, NAT, ¿no? NAT, que principalmente esta va a venir de la mitocondria, ¿sí? Mitocondria. Entonces, recordemos que estamos hablando de la matriz mitocondrial, entonces todos los productos que salen de aquí, pues la propia mitocondria lo va a producir, ¿vale? Entonces, la mitocondria pues va a liberar su molécula de NAT. Y entonces la NAT, o el NAT más bien, se va a reducir en NADH. Pero no lo puede hacer sola. Necesita de un ayudante, de un cofactor. ¿Saben cuál es el cofactor? Magnesio. ¿El dióxido de carbono? Es el magnesio, ¿sí? El magnesio, recordemos que cuando estamos hablando de un cofactor, básicamente son metales. Entonces, este es el cofactor, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el magnesio es facilitar la polarización, ¿vale? Entonces, va a facilita la polarización para que posteriormente se reduzca el NAT a NADH. Y también dentro de esta interacción va a salir la primera molécula del dióxido de carbono, como bien comentaron, ¿sí? Entonces recuerden que en la tercera reacción es cuando van a salir los primeros productos finales del ciclo de Krebs, ¿sí? Y para poder reducir NAT a NADH se necesita de un cofactor que es magnesio porque va a facilitar la polarización, ¿vale? Ahora, luego tenemos alfa-cetoglutarato. ¿Qué productos va a producir? Tengo entendido que es succinil-CoA. Exacto, programa. Succinil-CoA. Succinil-CoA por medio de, ahora sí la enzima que tú me comentaste anteriormente. El alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Exacto. Oye,
alfa cetoglutarato deshidrogenasa. Pero ¿qué creen? No solo estoy hablando del alfa cetoglutarato deshidrogenasa, estoy hablando del complejo alfa cetoglutarato, es decir, que se va a componer de varias enzimas. ¿Cuáles son estas enzimas? Son parecidas a las enzimas que habíamos comentado del piruvato a la acetilcoenzima A, ¿sí? Van a tener 3 subunidades. Entonces vamos a mencionarlos aquí. La subunidad E1 corresponde a alfa cetoglutarato deshidrogenasa. La subunidad E2 corresponde a dihidrolipoy trans. Si la anterior fue la transferencia de un grupo acetilo, aquí será la transferencia de un succinil. Entonces es transsuccinilasa, ¿sí? Transsuccinilasa. Y luego el E3, que es dihidrolipoy deshidrogenasa, ¿vale? Este es todo el complejo del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Cuál es su función? La misma que habíamos mencionado de las enzimas de piruvato deshidrogenasa. ¿Cuáles son sus coenzimas? Las mismas que mencionamos anteriormente con el piruvato deshidrogenasa, ¿vale? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Ahora, vamos a tener que esta interacción o esta reacción del alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A será gracias a este complejo existente del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y esta reacción es cuando también va a producir otros productos finales del ciclo de Krebs. ¿Qué es? Pues NAT igual, ¿no? NAT a NADH, que aquí va a necesitar su cofactor que se llama magnesio, ¿no? Y también aquí va a estar la molécula de dióxido de carbono y nuestra coenzima A, ¿vale? Coenzima A que va a ayudar a desplazar este dióxido de carbono, ¿vale? Es por eso que se produce succinilcoenzima A por la presencia de esta coenzima gracias a este complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿vale? ¿Alguna duda, chicos? No. Muy bien. Ahora, de succinil... Sí, perdón. ¿Cuál era lo que pusiste al lado de E1 y eso? Ah, sí, son las enzimas, Karen. Ah, gracias. Sí, te las repito si quieres. La subunidad E1, recordemos que estamos hablando de la parte superficial, va a corresponder a la enzima llamada alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿sí? Luego tenemos la subunidad E2, donde se localizará la enzima dihidrolipoy transsuccinilasa. Es transsuccinilasa porque aquí va a desplazar un succinil, ¿vale? Luego tenemos la subunidad E3. La E3 pues es ya la parte más central, nuclear, y aquí pues básicamente es la dihidrolipoy deshidrogenasa. Las funciones como las coenzimas van a ser las mismas que mencionamos anteriormente con el piruvato deshidrogenasa, ¿vale? Sí, gracias. Muy bien. Ahora, de succinilcoenzima A, ¿a cuál se va a convertir? Succinato. Succinato, exacto. Por medio de Succinil-CoA sintasa. Sintetasa. Ándale, exacto. Sintetasa. Succinilcoenzima A, sintetasa. Y en esta interacción lo que es importante, aquí va a soltar un fósforo, ¿no? Un fosfato más bien, un fosfato inorgánico. Entonces, la molécula que le gusta a los fosfatos, pues es el GDP. El GDP, tenemos aquí nuestro fosfato, inmediatamente se va a convertir en GTP. ¿Que puede ser ATP? Sí puede ser ATP, dependiendo de las concentraciones, como bien comenté, en las zonas de la célula, ¿vale? Entonces es aquí donde se va a realizar la conversión de GDP a GTP
dentro de la interacción de succinil coenzima A succinato gracias a la enzima succinil, coenzima A sintetasa, ¿vale? No confundan sintasa con sintetasa porque son completamente diferentes, ¿vale? Y bueno, luego del succinato, ¿a cuál? Al fumarato. Fumarato. Por medio de la enzima Succinato deshidrogenasa. succinato deshidrogenasa, exacto. Y aquí, a diferencia de las que ya hemos visto anteriormente, la molécula que se va a reducir va a ser FAD, ¿vale? FAD a FADH. Aquí no va a requerir de un cofactor, ¿sí? ¿Que dónde sale el FAD? Donde también sale el NAT, ¿vale? Luego tenemos el fumarato. De fumarato, ¿a cuál se va a convertir? A malato. Malato por medio de La enzima fumarasa. fumarasa. Aquí hay algo, hay algo que recalcar, es que en esta interacción se va a agregar una molécula de agua. ¿Por qué? Porque la va a hidratar. Porque así se encarga la enzima. De hecho, también se menciona que se le da el nombre de fumarato hidratasa también. Fumarato hidratasa. Por esta propiedad de meter la molécula de agua e hidratar el fumarato para convertirlo en malato. ¿Sí? Y por último, tenemos que el fumarato, que el malato, se va a convertir en oxalacetato. ¿Por medio de qué enzima? De la enzima malato deshidrogenasa. Exacto. Malato deshidrogenasa. Entonces, esta es la última reacción, entonces nos falta el último producto del ciclo de Krebs, que es el NAT. NAT a NADH, ¿sí? Por medio de nuestro magnesio, que ya sabemos que es este cofactor importante para poder reducirlo, ¿sí? Entonces es muy importante recalcar que todo este ciclo tuvo las dos fases, ¿sí? La primera fase constó, aquí tenemos nuestra primera reacción, nuestra segunda reacción, nuestra tercera reacción y nuestra cuarta reacción, que dijimos que pasaba en la primera fase. Entre el grupo acilo y entonces por medio de esta parte catabólica se desprenden las dos moléculas de dióxido de carbono. Y esto sucede en la reacción 3 y en la reacción 4, ¿sí? Cuando las moléculas de dióxido de carbono se desprenden, ¿sí? A partir de aquí comienza la regeneración del oxalacetato. Ok. ¿Sí? Que es a partir de el succinil al succinato, que es la quinta reacción. Luego tenemos la sexta, la séptima y la octava, donde aquí prácticamente estamos viendo cómo se regenera nuestra molécula oxalacetato para que posteriormente se una a otra molécula de acetilcoenzima y repita este ciclo ya mencionado. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Entonces, a partir de la quinta ya se comienza la segunda fase. Sí, exacto. Ok, gracias. Yo tengo una duda. ¿Lo de fumarato hidratasa es como el otro nombre de la fumarasa? Exacto, sí. Es fumarasa o fumarato hidratasa, ¿vale? Porque es la que va a agregar una molécula de agua para poder hidratar este componente o esta interacción y salir como producto del malato. Sí. Gracias. No te preocupes. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, yo tengo una. ¿Qué pasó? En el quinto paso, cuando pasa de GDP a GTP, ahí necesita... ¿Qué necesita? Es que no entiendo esa letrita. Es un fosfato. O sea, se libera el fosfato y entonces como el GDP le encanta el fosfato, pues se lo trae y se convierte en GTP. ¿Vale? Ok, sí. Gracias. No, a ti, Sara. ¿Alguna otra duda, chicos? Disculpa.
¿Qué pasó, Monse? Estas fotos las pueden pasar al grupo. Es que hay unas cosas que no noté bien. Ay, sí, no te preocupes. De hecho, yo lo tengo en otro formato, entonces se los paso a finalizar la sesión, ¿vale? Entonces no te preocupes, ¿sí? Ah, está bien, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No, verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a otros componentes que son primordialmente mencionarlos, ¿vale? Como es la regulación, ¿sí? Es el ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs pues también necesita regularse, ¿vale? A ver, permítanme un tantito. Ok, aquí está. Entonces vamos a pasar a la... Uy. Ok, ahí está. A la regulación. ¿Saben cómo se regula el ciclo de Krebs? ¿Alguien tiene una idea? Por sus propias enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas primordiales? ¿Alguien sabe cuáles son? La primera enzima reguladora es el citrato sintasa, ¿vale? Citrato sintasa. Este citrato sintasa va a estar estimulada cuando hay una mayor disponibilidad, ¿sí? Cuando hay una mayor disponibilidad de sus sustratos, del sustrato. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es el sustrato de esta interacción? Estamos hablando de la primera interacción. El citrato sintasa. Esa es la enzima, ¿vale? Bueno, sus sustratos es el oxalacetato y el acetilcoenzima A, ¿vale? Entonces, cuando hay una gran concentración de estas moléculas, el citrato sintasa se estimula, ¿sí? Y entonces da la primera interacción. Este citrato sintasa, ahí está, también va a estar inhibida, ¿sí? Se menciona que va a estar inhibida por su propio producto. ¿Cuál es? Estamos hablando de citrato sintasa, entonces, ¿cuál es el resultado de la primera interacción? El citrato. ¿Citrato? Exacto. El citrato va a inhibir a su propia enzima. Entonces, gracias a esto, no va a permitir que sea una reacción reversible. De hecho, todas estas regulaciones de las enzimas son irreversibles, porque se necesita esa irreversibilidad para tener el control en cuanto... Uy, ¿dónde está metido? En cuanto a la regulación del ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces, la primera enzima reguladora, citrato sintasa. La segunda enzima reguladora es el isocitrato deshidrogenasa. Isocitrato deshidrogenasa, ¿vale? Este isocitrato deshidrogenasa se va a estimular cuando hay una mayor concentración de NAD y GDP o ADP, ¿vale? Entonces se estimula el isocitrato deshidrogenasa cuando hay mayor concentración de NAD, GDP o ADP, ¿vale? Y entonces se inhibirá cuando hay mayor concentración de NADH y GTP o ATP, ¿sí? Luego, su última enzima reguladora corresponde a alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Al alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, chicos, no al complejo, al alfa. A la única enzima que se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Sí? Y aquí va a estar un poco diferente en cuanto a su estimulación, porque se va a estimular cuando hay una disminución de la reserva energética, ¿sí? De la reserva energética
de la reserva energética, ¿sí? Cuando la célula no tiene la suficiente energía para subsistir. Entonces se activa el alfa-cetoglutarato y va a mantener el alfa-cetoglutarato dentro del ciclo de Krebs para que posteriormente, como bien comentamos, sus intermediarios también son sustratos de otras vías. Entonces, cuando tenemos el alfa-cetoglutarato va a servir para otras vías a producción de energía, ¿sí? Por eso que se va a activar esta enzima cuando la reserva energética está disminuida. Y se inhibe con su producto. ¿Cuál es el producto del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa? Succinil-CoA. Exacto. Succinil-CoA. ¿Alguna duda, chicos? Lucecita, ¿podrías repetir el primero? Sí, no te preocupes, Luna. La primera enzima reguladora es el citrato sintasa, ¿vale? El citrato sintasa se va a estimular cuando hay una mayor concentración de sus propios sustratos, es decir, cuando hay una mayor concentración de oxalacetato y cuando hay una mayor concentración de acetilcoenzima A. Es ahí cuando la enzima se activa y la convierte, ¿no? Y el momento de inhibir la enzima es cuando sale su producto, que es el citrato, ¿sí? Y recordemos que estas tres enzimas son irreversibles. Esa es una característica fundamental en la regulación, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? Creo que no. Muy bien. Ahora vamos a pasar el por qué le dicen la vía anfibólica, ¿vale? Entonces, vía anfibólica. Vía anfibólica. Vía anfibólica. Entonces recordemos que tiene una parte catabólica y otra parte sintética, ¿no? Entonces, catabolismo. ¿Por qué? Catabolismo, por el simple hecho que aquí se va a oxidar el grupo acetilo, ¿sí? Se oxida el grupo acetilo, ¿sí? Para formar el dióxido de carbono, ¿sí? Esa es una parte, ¿sí? Se oxida el grupo acetilo para formar las moléculas de dióxido de carbono que ya vimos anteriormente, que son dos, ¿sí? En un ciclo del ciclo de Krebs, ¿vale? Y también se menciona que la energía se conserva. Se conserva en coenzimas reducidas. ¿Saben cuáles son esas coenzimas? Estuvimos mencionándolas todo el tiempo. Que una son 3 moléculas y la otra solamente es una molécula. NADH y FADH, principalmente. ¿Vale? Esa es la característica general del catabolicismo. Ahora vamos del anabolismo. Aquí es importante recalcar que va a haber varias estructuras que dan esta propiedad. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? El primero es el oxalacetato. El oxalacetato. El oxalacetato, al producirse, va a servir como sustrato de la gluconeogénesis, ¿vale? Sustrato de gluconeogénesis. ¿El qué, perdón? Va el oxalacetato. Ay, sí, es que se desenfoca muy feo. Disculpen. Gracias. Sí, el oxalacetato va a servir como sustrato para la gluconeogénesis. ¿Sí? Como también va a ser precursor de algunos aminoácidos. Precursor de algunos aminoácidos, como, ¿alguien sabe? Va a ser precursor del aspartato. Aspartato.
aspartato. El aspartato. También de la lisina. Lisina, treonina. ¿Es aspartato? Aspartato. Aspartato. Gracias. Sí. Lisina, treonina, isoleucina, y metionina. ¿Sí? Pero el fundamental es el aspartato. Nunca se les olvide esto. El precursor del aspartato, ¿cuál es? El oxalacetato. ¿Sí? Ahora vamos con el otro que es alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato va a ser precursor de otros aminoácidos. Entre ellos está el glutamato, ¿sí? Glutamato. Glutamato también va a ser precursor de la glutamina. Glutamina. De la prolina. Prolina. Y de la argina. De la argina, perdón. Y argina. Pero el que más se deben de memorizar es el glutamato. Entonces, si les digo, ¿cuál es el precursor del oxalacetato? Ustedes me tienen que responder aspartato. ¿Sí? Digo, ¿qué es lo que va a producir el oxalacetato como aminoácido? El aspartato. ¿Cuál es el precursor del glutamato? Alfa-cetoglutarato. Y por ejemplo, aquí del alfa-cetoglutarato y glutamato podemos hacer la asociación que los dos componentes tienen una G. Entonces, para que así más o menos no se les olvide, ¿no? Alfa-cetoglutarato va a dar glutamato. Y también por la parte de gluta. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Algo que no entiendan? ¿Podrías repetirme el catabolismo? Ok, el catabolismo. El catabolismo prácticamente se está refiriendo a que va a haber una oxidación, ¿sí? Principalmente del grupo acetilo, ¿sí? Cuando el grupo acetilo, que dentro de este grupo acetilo están las dos moléculas de carbono que son importantes, que le va a dar pauta a todo el ciclo de Krebs, entonces va a dar como resultado las dos moléculas de dióxido de carbono que mencionamos anteriormente, ¿sí? Entonces, el catabolicismo va a oxidar grupos acetilo para formar el dióxido de carbono. Como también va a haber energía que se va a conservar en coenzimas reducidas, ¿sí? Es decir, en NADH y FADH, ¿sí? Lo que vimos en los productos finales del ciclo de Krebs, ¿vale? Gracias. Sí, bueno. Muy bien, entonces seguimos con succinil coenzima A. Luego tenemos succinil coenzima A. Y esta succinil coenzima A, pues, va a participar en la síntesis de porfirinas, ¿sí? De porfirinas. Síntesis de porfirinas. Un ejemplo de los grupos hemos, ¿vale? Grupos hemo, que son componentes fundamentales para el eritrocito, ¿sí? Entonces, el succinil coenzima A va a participar en la síntesis de porfirinas como los grupos hemos, ¿sí? Luego tenemos la propia acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Y este va a tener un papel importante en la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? De ácidos grasos, de colesterol, entre otros componentes, pero principalmente estos. ¿Vale? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Sí, yo tengo una. ¿Qué son las porfirinas? Las porfirinas son proteínas que nos van a servir a crear, principalmente, como bien comenté, algunos componentes que van a servir para atraer algunas moléculas, por ejemplo, los grupos hemos,
¿sí? Los grupos hebnos, estos se colocan en los eritrocitos y esto van a dar pauta a la atracción del oxígeno, el monóxido de carbono, entre otros componentes, ¿vale? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Porque ya casi terminamos, ya casi. ¿Qué significaba la S? Síntesis. Ah, gracias. S de síntesis. Y bueno, vamos a pasar a otra, que va a ser lo que son las reacciones anapleróticas. ¿Saben qué son estas reacciones anapleróticas? ¿Alguien ha oído respecto a esto? Reacciones anapleróticas. Bueno, lo que va a pasar es que va a haber ciertos mecanismos o ciertas rutas sintéticas, síntesis, que van a crear moléculas necesarias para la regulación del ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces, estas reacciones anapleróticas van a participar en la utilización de estos componentes para reponer, básicamente. Entonces, está muy arraigado a reponer. Reponer, ¿vale? Y vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, el piruvato carboxilasa, ¿vale? Esta enzima, piruvato carboxilasa. Es un punto fundamental porque va a reponer ciertas deficiencias que puede suceder dentro del ciclo de Krebs. Por ejemplo, si hay un aumento de concentraciones del acetilcoenzima A, pues nos está tratando de decir que hay una deficiencia del oxalacetato, ¿vale? Entonces, al tener esta deficiencia, se va a activar esta enzima y provocará una mayor concentración de oxalacetato a partir de otras vías, ¿sí? Entonces, aquí es cuando va a reponer estas concentraciones necesarias para tener una regulación estricta en en el ciclo de Krebs, básicamente. El otro también se menciona sobre la síntesis de ácidos grasos. Síntesis de ácidos grasos, ¿vale? Entonces, la síntesis de ácidos grasos nos van a ayudar principalmente para producir succinilcoenzima A, ¿sí? Succinilcoenzima A. Y también tendremos otra ruta que son los aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos son fundamentales, ¿sí? Porque gracias a estos aminoácidos pues pueden producir dos aminoácidos fundamentales que ya habíamos comentado. El aspartato, que su precursor, ¿cuál es? ¿Cuál es su precursor? El acetato. El oxalacetato. Exacto, el oxalacetato. Y tenemos el glutamato, que su precursor es Alfa-acetoglutarato. Exacto. Entonces pueden ver que es como una reacción reversible, chicos. ¿Sí? Y de hecho, aquí hay algo importante que mencionar, que aquí va a tener un mecanismo de transaminación, ¿sí? De transaminación. ¿Vale? Y bueno, estos son los ejemplos de reacciones anapleróticas. ¿Qué van a hacer? Van a reponer. Ejemplo, piruvato carboxilasa, la síntesis de ácidos grasos y también la síntesis de aminoácidos, que de ahí se deriva pues el aspartato y el glutamato. ¿Alguna duda, chicos? Transaminación, ¿por qué? Perdón. ¿Transaminación? Pues prácticamente es para la transferencia. Nada más. Transaminación de transferencia de moléculas para poder producir el precursor. ¿Por qué? Porque recordemos que estos intermediarios, bueno, son sustratos y también sirven como intermediarios dentro del ciclo de Krebs. Y recordemos que el ciclo de Krebs es un proceso metabólico importante que le da prioridad, o más bien le da materia prima a otras vías metabólicas. Entonces la transaminación es un proceso pues, que facilita esta modificación del aminoácido a su precursor.
Ok, gracias. Y también tenía otra duda. ¿Podrías volver a explicar lo del piruvato carboxilasa, por favor? Sí, sí, claro. Ok, el piruvato carboxilasa, como bien sabemos, es una enzima, ¿sí? Entonces, esta enzima va a tener la finalidad de reponer ciertas concentraciones, bueno, entre las que más se destacan es el acetilcoenzima y el oxalacetato, ¿no? Entonces, si hay una deficiencia de cualquiera de una de estas, inmediatamente se va a activar esta enzima, ¿sí? ¿Por qué? Porque son el fuente principal del ciclo de Krebs. Entonces, si no hay una, tampoco hay otra, y entonces el desequilibrio va a ser tremendo, porque no solamente estamos hablando del ciclo de Krebs, también estamos hablando de la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de proteínas, la síntesis de carbohidratos, entre otros componentes. Entonces, este piruvato carboxilasa se va a activar, inmediatamente va a decir, bueno, necesito más concentración de esta molécula, como es aquí el oxalacetato, ¿sí? Para que así pueda tener un equilibrio adecuado en cuanto a la producción de esta energía que ya habíamos comentado, ¿sí? Prácticamente aquí el enzima se va a activar cuando hay una deficiencia, ¿sí? Como comenté, si hay un aumento de la acetilcoenzima, no significa que está bien, significa que hay algo mal, porque debe de estar a la par de las concentraciones del oxalacetato, ¿sí? Entonces, si se ve que el oxalacetato está disminuido, entonces la enzima va a decir, bueno, necesito que tú te produzcas más, ¿sí? Pero ¿cómo? Por otra vía, ¿sí? Podemos, por ejemplo, de los aminoácidos. Entonces va a activar un proceso metabólico que va a interconexionar, bueno, va a conexionar más bien, a la producción del oxalacetato a partir de un aminoácido. Y así se pueda reponer estas concentraciones ineficientes y así mantener el equilibrio adecuado del ciclo de Krebs. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Sí, a ti. ¿Alguna duda, chicos? Porque esto, pues ya sería todo. Ya terminamos con el ciclo de Krebs. ¿Sí, no tienen... ¿Perdón? ¿Qué pasó, Lina? Del tercero, del último, que hay 2 As, ¿qué es? Aminoácidos. Ay, perdón. Es aminoácidos. Gracias. Nada más que para abreviarlo, le ponemos a aminoácidos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Una aclaración? ¿Algo que no entiendan? ¿No? Ok, entonces pues aquí ya finaliza mi parte. Espero que lo hayan entendido y si no, pues ya saben que me pueden enviar un mensaje en privado y con gusto pues atenderé todas sus dudas. ¿Sí? Muchas gracias por su atención, chicos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ok, chicos, entonces vamos a tomar un descanso de... Espérenme. De 5 minutos para comenzar con el nato, ¿va? Y nos dé tiempo de hacer todo, ¿vale? Entonces, vayan a tomar agüita, a ir al baño, incluso ya vayan trayendo su material para que al ratito no perdamos tiempo, ya ténganlo como a la mano y ya, ¿vale? Ok, está bien.